Hola, ¿qué tal? Me llamo Mauricio Solórzano, trabajo como especialista técnico de Power Platform en Microsoft y quiero presentarles cómo podemos hacer una base de datos SQL que esté conectada a una aplicación de Power Apps y que a su vez esté conectado a un chat de Copilot, de manera que la información que esté guardada en esta tabla de SQL no solo se pueda ver desde una aplicación móvil que esté en iOS o Android o en el navegador, sino que también tenga capacidades de IA generativa, que podamos preguntarle a la data de manera conversacional con un chat y así poder extraer información de manera más ágil. Y la idea de este video es que sea un paso a paso muy detallado para poder crear todo desde cero y poder solventar cualquier duda que haya al respecto. Entonces, empezando, aquí vemos el editor de Power Apps. Estamos en la aplicación que le puse de nombre SQL000 y aquí podemos ver una base de datos creada en Microsoft Azure, una base de datos Azure SQL. Entonces la aplicación se puede ver en cualquier momento, se puede usar con solo dar clic en Preview y aquí podemos ver cómo despliega la información. Podemos editar la información, decir ok, el nombre de la compañía cliente ahora es el cliente ABC y después vamos a cambiar el nombre del encargado, el nombre de la ubicación y accesar esa aplicación desde diferentes dispositivos. Por ejemplo, podría ser desde un iPad, desde un Galaxy Tab, desde un iPhone, desde un Samsung Galaxy. Y aquí podemos ver el aspecto del Copilot. Le preguntamos a Copilot, por ejemplo, cuál es el total de órdenes de compra o de facturas o de la información que estamos trabajando en esa fuente de SQL. Aquí, por ejemplo, le estoy diciendo cuáles son las órdenes de venta más importantes y me las está listando. Entonces, para empezar, lo primero que haríamos sería ir al portal de Azure específicamente y ahí buscamos Azure SQL. Vamos a clicar en la primera opción y ahí vamos a crear una nueva base de datos SQL. En la primera opción, crear. Después vamos a darle nombre. Vamos a ponerle el nombre. En este caso le vamos a poner grupo SQL. Entonces creamos un nuevo grupo de recursos y después vamos a poner el nombre a la base de datos y vamos a crear un nuevo servidor. Aquí simplemente voy a ponerle el mismo nombre y vamos a elegir cuál es la ubicación donde va a estar ese Azure SQL trabajando. Después le vamos a poner el método de autenticación, le ponemos la opción de usar ambos, autenticación de SQL y de Azure Active Directory, y después vamos a ponerle el login del servidor. Aquí le vamos a poner un usuario y una contraseña. Es muy importante guardar estos dos valores. Y después aquí vamos a ponerle el usuario donde dice el rol. Vamos a ponerle usuario Azure SQL Database. Entonces ya tenemos un administrador, ya designamos un rol de administrador que va a poder ingresar a esa base de datos. Si queremos podemos guardar la clave en el navegador y lo que sigue es en Additional Settings ponerle una base de datos de ejemplo. Entonces aquí le va a cargar la base de datos AdventureWorks para que esa base de datos tenga información que nos pueda servir para ejemplificar en la Power App cómo se desplegaría la data. Podríamos usar alguna de respaldo o traer alguna propia. Y después en Basics vamos a ir a ver el tema de computación y almacenamiento. Entonces ahí le vamos a asignar cuántos cores o qué tipo de base de datos vamos a usar. Por ejemplo, si es para cargas de más alta demanda, si es georredundante, etc. Y en este caso estoy poniendo una base de datos básica porque es más para un tema de demostración, ¿verdad? Y aquí ya lo creo. Ya cuando esté listo podemos ir al recurso específicamente y aquí podemos ver el grupo de recursos, grupo SQL, y podemos ver la base de datos específica. Si bajamos acá a la izquierda podemos ver integraciones, por ejemplo Azure Synapse, Azure Analytics y la que nos interesa el día de hoy, a Power Apps. En Power Platform queremos que eso se integre a una aplicación de Power Apps. El siguiente paso va a ser que activemos la conexión entre ambas tecnologías. Entonces al inicio nos va a dar esta notificación. Entonces vamos a crear
un trial en caso de que no haya licencia. Se tienen que habilitar estos pop-ups y también tenemos que configurar el firewall para darle permiso para que este servicio de Azure tenga acceso. Vamos a la configuración del firewall del servidor. La razón de esto es que por defecto está bloqueado. Entonces trabajamos con Zero Trust, entonces no se le da permiso a menos de que expresamente se conceda ese acceso. Aquí damos clic en permitir que los servicios de Azure accesan a este servidor. Aquí ya vamos a ver estos dos checks verdes, quiere decir que ya va a dar permiso, y después damos clic en refrescar para ver reflejados los cambios. Ahora podemos crear una aplicación y le vamos a decir cuál es el nombre de la Power App con este SQL como base o como fuente de datos, y después vamos a usar la misma clave de contraseña que habíamos guardado anteriormente. Aquí podemos ver las tablas que trae la base de datos AdventureWorks. Entonces podemos escoger, por ejemplo, productos, órdenes de compra, órdenes de venta, las diferentes tablas que estén en esa misma base. Aquí, por ejemplo, vamos a elegir la tabla producto y después vamos a dar clic en crear. Esto va a hacer que saltemos de Azure SQL hacia Power Apps, y aquí ya se nos creó la aplicación que está listando la tabla productos. Aquí a la izquierda podemos ver, por ejemplo, 3 pantallas base que se crearon automáticamente: la de búsqueda, la de detalles y la de edición. La de búsqueda es, por ejemplo, para listar todos los productos y buscar un producto específico. Si le damos clic a uno, editamos y después guardamos. Aquí podemos ver nuevamente cómo desplegaría esto en una tableta, en un teléfono inteligente, en un navegador, y podemos ver el preview de la aplicación funcionando. Eso es muy interesante porque no hay que compilar ni exportar, sino que inmediatamente podemos ver la aplicación trabajando. Aquí nuevamente damos clic en preview, vamos a filtrar la información y vamos a buscar, por ejemplo, por algún producto de color gris o color negro, o por ejemplo podemos dar clic para ver el detalle o editar uno de los productos, decir ok, este producto específico es color rojo, voy a almacenarlo y después voy a ver listados todos los productos. Podemos cambiar también el orden en que se filtran o también los campos que se muestran. Si en este momento tuviéramos cientos de usuarios que usan la misma aplicación, podríamos ver en tiempo real la información que cada uno va cargando y cómo van actualizando, borrando, creando información, y todo se centralizaría en este caso en la base de datos SQL. Ahora voy a cerrar el preview y sobre esa aplicación base que se hizo de 3 pantallas, por ejemplo, podríamos ingresar ciertas capacidades de los teléfonos o tabletas. Por ejemplo, podría ingresar una imagen, un lector de códigos QR o de barras, un lector de video, grabar un audio, agregar una imagen, incluso coordenadas, etc. Y por acá podemos publicar. Entonces a la hora de publicar tendríamos la última versión y aquí podemos ver desde el teléfono cómo es que podemos usar la misma aplicación. Entonces vamos a la tienda del teléfono, en este caso por ser Android es la tienda de Google Play, y buscamos Power Apps. Aquí podemos ver capacidades de Power Apps como geolocalización, códigos de barras, códigos QR, y voy a actualizar o a instalar Power Apps. Una vez que está lista la aplicación de Power Apps, lo que haría sería simplemente iniciar sesión con el mismo usuario y contraseña con el que me autenticaría, por ejemplo, para Microsoft 365 o para Power Apps. Entonces acá tenemos las aplicaciones que me pertenecen en mi organización y que yo tengo permiso. Y aquí vemos la misma aplicación de productos que estábamos usando. Puedo desde el teléfono escribir, ver los detalles de cada producto, editarlo, decir ok, este producto tal vez cambió de precio y ahora ya no vale 175, ahora vale 180. Cuándo fue que se ingresó el producto, y bueno, podemos crear cualquier tabla a la medida. Aquí por ejemplo estoy buscando por palabra clave azul y podemos ver todos los productos
con esa característica. Aquí voy a cerrar la aplicación. Algo interesante también es que se puede anclar la aplicación en el teléfono. Entonces, en esta opción, desde la aplicación en el teléfono, le digo anclar a página principal y lo que va a hacer es un icono de acceso rápido desde iOS o Android. Entonces, de esa manera no tengo que ingresar a Power Apps y a la aplicación, sino que con un clic voy directamente a mi app. Ahora también quiero mostrar cómo podemos hacer una pantalla donde se le pregunte a Copilot sobre los datos que están en esa tabla de SQL. Entonces, para demostrar un poco cómo funciona, aquí estamos en inicio, hay un nuevo botón de Copilot. Entonces, si presionamos ese botón, nos lleva a Copilot y ahí le preguntamos, por ejemplo, describa la información, describa la data, describa la tabla, y ahí nos da información, por ejemplo, de las órdenes de venta. Entonces dice que las órdenes de venta más importantes son la 946, la 917, etc. ¿Cuál es el monto total de las órdenes de venta? ¿Cuál es el monto promedio? Etc. Ahora, para crear este chatbot o este Copilot, vamos a ir paso a paso. El primer paso sería crear una nueva pantalla. También podemos duplicar la pantalla inicial. Aquí le digo duplicar pantalla de búsqueda, y en esa pantalla de búsqueda le va a cambiar el nombre y le va a poner Copilot. Entonces aquí lo copio, le doy clic en renombrar y le digo Copilot. Después, tal vez quiero quitar esta galería y lo que quiero es ingresar el Copilot propiamente. Le voy a poner de título pregúntele a Copilot y le voy a ingresar el chatbot de Copilot. Entonces acá en insertar presiono Copilot y después vamos a seleccionar la tabla. Entonces acá, por ejemplo, vamos a escoger la tabla de SQL que se llama órdenes de venta. Y algo muy importante, no solo hay que darle clic a la tabla, sino que después hay que darle clic a los campos propiamente, si no, no va a funcionar. Entonces acá a la derecha donde dice campos, vamos a decir, ok, de los diferentes campos de los que se compone esa tabla, sobre cuáles queremos que Copilot busque. Entonces, por ejemplo, podemos decirle que busque sobre el monto total, sobre el estado, sobre comentarios, sobre a quién se le está facturando o creando la hora de compra, etc. Entonces, ya habiendo elegido los campos, ahora sí, Copilot va a hacer la búsqueda por nosotros usando IA generativa y nos va a ayudar a resumir o extraer la información de mejor manera. Ahora lo que hacemos es probarlo. Vamos a dar clic en Preview y ver cómo se comporta. Entonces ahora sí podemos decirle, por ejemplo, describe la data, hay más información al respecto, cuáles son las órdenes de compra o la información que venga en esa tabla, ¿verdad? Con la ventaja de que no tenemos que extraer la información o hacer un filtrado, sino que de una manera muy amigable simplemente preguntamos sobre la información y la IA generativa nos va a responder como si fuera un ChatGPT, pero en vez de darme información de manera general, va a hablarme específicamente de mi tabla de datos. Aquí vemos, por ejemplo, las órdenes de venta más importantes o filtradas por identificación del cliente, etc. Ahora, algo muy importante, ¿cómo hacemos para tener un botón que nos lleve a la página de Copilot? Entonces, vamos a iconos, insertar icono. En este caso escogí esta impresión 3D, pero puede ser cualquier icono. Aquí le cambio el color. Y lo que va a querer es que cuando un usuario le dé clic a ese botón, vaya a la pantalla Copilot. Entonces lo que haría sería en la propiedad OnSelect, que vamos a la izquierda. Cuando alguien le dé clic, quiero que navegue a la pantalla que se llama Copilot. Le damos clic, cerramos el paréntesis y ya tiene que funcionar. Entonces podemos probarlo, ya sea dando Shift Control Click o en Preview. Y ahora al revés, ¿cómo hacemos para que desde la pantalla de Copilot el usuario pueda navegar hacia la pantalla de inicio? Entonces vamos a insertar un icono, en este caso Home, para que vaya al inicio. Le cambiamos al color blanco y la misma lógica. En la propiedad OnSelect vamos a decir que cuando alguien seleccione eso, cuando alguien le dé clic, navegue hacia la página
inicial, o sea, la pantalla inicial. En este caso, esta se llama Browse Screen, como vemos por acá a la izquierda. Entonces le damos clic a Browse Screen, cierro el paréntesis y ya debería estar funcionando. Entonces lo podemos probar nuevamente con el preview. Doy clic, voy al inicio, veo todas las órdenes de venta, doy clic a la pantalla de Copilot y me lleva a esa pantalla particular. Y de esta manera es como podemos hacer una base de datos SQL en Azure SQL que se disponibilice a través de una aplicación de Power App y además use IA generativa. Entonces esto puede ahorrar muchísimo tiempo porque ya no tenemos que tener un servidor en sitio, ser expertos de SQL, instalar Windows Server, sino que todo eso se hace con clics rápidamente en la nube. Ni tampoco tenemos que tener un IDE y desarrollar una aplicación desde cero, sino que rápidamente con Power Apps hacemos una app que es escalable, tiene redundancia, la data está encriptada, puede usarse por cientos de usuarios sin problemas de concurrencia o de data que esté corrupta. Y además con la IA generativa tenemos una manera adicional con la cual interactuar con los datos de manera más amigable con un chat donde de manera conversacional podemos preguntar sobre la data que está en la tabla que escogimos. Entonces, muchísimas gracias por el tiempo. Dejo mi contacto de LinkedIn en este video y cualquier consulta a las órdenes. Gracias nuevamente.